Hola, muy buenas tardes. Tenemos hoy un nuevo diálogo regionalista con una ex miembro de nuestro periódico digital. Le damos la bienvenida a Flor Illich, que es la nueva Seremi de Cultura de nuestra región. Y queremos, bueno, estamos acá en el panel con Rolando Cárdenas, con Carolina Miranda, con Nazario Garay y Alicia Mercado Harvey, que les habla. Y bueno, quiero primero que nada felicitarte en nombre de todos, Flor, porque estamos muy contentos por ti. Sabemos que cultura es un área que tú amas con pasión, entonces con ese antecedente pensamos que lógicamente te deseamos lo mejor en tu gestión porque hay muchísimo que hacer en cultura. Así que primero quiero que nos cuentes en general y de ahí te vamos haciendo consultas. Hola, querida Alicia, Caro, Nazario, Rolando y a todo el equipo del Regionalista. Muchas gracias. Qué loco estar a este lado, porque siempre estaba al otro, pero me encanta. Nada, yo estoy muy contenta, muy orgullosa de poder estar aquí. Es como un sueño en verdad, como si me hubiera imaginado cuál era el lugar ideal para mí, era este, porque siempre me ha gustado mucho el desarrollo de políticas culturales, entonces la dimensión de la región es maravillosa. Ya llevo 10 años viviendo en esta región y conociéndola bien profundamente, así que nada, me siento muy contenta, y ha sido también una noticia súper valorada por el mundo artístico, cultural de la región también. Me siento bien respaldada, así que como buena gestora cultural que conoce la realidad desde los territorios, desde el trabajo del espacio cultural ahí en Pichilemu, en el Centro Cultural, y también como artista, como viviendo el mundo de las artes desde todas sus dimensiones, así que súper contenta. Y bueno, se vienen desafíos importantes, porque está claro que una de las cosas que más nos ha afectado al mundo de la cultura es esta pandemia, bueno, ese estallido también, que ha golpeado muchísimo, muchísimo el ámbito de la cultura. Y bueno, nuestra región no queda atrás, al contrario, hay un diagnóstico bien complejo. Además que con tanta ruralidad que hay en esta región, aún más se han aumentado esas brechas que ya existían respecto al acceso y al desarrollo de la cultura y de la valoración del patrimonio, de de los oficios rurales, de los oficios ancestrales todavía se mantienen en la región, pero que también están muy frágiles. Así que los lineamientos con los que venimos a aportar desde también la bajada del ministerio y un poco lo que hemos vivido nosotros como del ámbito de la cultura directamente, es justamente reactivar todo el trabajo cultural, pues reactivar las acciones, las actividades, los espacios, generar la mayor cantidad de trabajo y de acciones. Y no está fácil porque obviamente venimos de una recesión también económica. La cultura siempre es lo primero que le cortan los presupuestos, y estos presupuestos vienen cortados, digamos, vienen con el cinturón apretado desde el año pasado. Entonces, sí, de todas maneras, entendiendo cómo se está articulando el ministerio, eh, la voluntad y la mirada es de una gran articulación de actores diversos, de organizaciones, de organismos públicos, del trabajo con otras seremías, del trabajo con el gobierno regional, del trabajo con el delegado presidencial, los delegados provinciales, con los municipios, con las organizaciones obviamente culturales, los artistas. Vamos a hacer un trabajo de mucha articulación. Yo creo que eso es algo que va a hacer, que está siendo lo primero que estamos todos realizando, articulando, conociéndonos, generando mesas de trabajo, levantando alianzas, porque la verdad es que toda esa articulación estaba muy quebrada. No había diálogos muy fructíferos con los gobiernos anteriores, digamos, con los representantes anteriores. No había un diálogo muy fluido, y la verdad es que hay que recuperar esa confianza, hay que recuperar la confianza y empezar a entregar las herramientas para que
podamos de verdad entre todos ir saliendo adelante. Esto va a ser un trabajo complejo, no va a ser fácil, pero hay una gran voluntad de poder ir avanzando con medidas concretas para poder salir de la crisis, que eso es lo principal, lo primero. Así que bueno, y la mirada muy territorial, una mirada de trabajo en terreno, focalizándonos en zonas que están más aisladas, que están más segregadas, y partir desde ahí. Eso va a ser como, eso está haciendo ya, digamos, la pega desde que entré el día 1 de cabeza a empezar a abordar todos estos factores. Fantástico, Flor. Voy a darle la palabra a nuestros miembros del comité editorial. Caro, tiene preguntas para Flor. Tengo un diálogo con Flor sobre todo este tema. Primero, felicitarte, Flor. Siento que eres la persona más adecuada, encorazonada para este cargo, para este rol y también para este momento. Yo he escuchado en distintas instancias de gobierno el tema de este presupuesto tan acotado que quedó en todas partes. Y por otra parte, yo sé que el mundo de la cultura es un mundo de mucha autogestión, de mucho que nos paramos igual y hacemos las cosas desde ese negüen interno que se tiene, pero al mismo tiempo es como que lo pongo en una balanza, es un mundo invisibilizado, que siempre queda para atrás, el ninguneado, como tú decías, pues si hay que recortar presupuesto, lo menos importante es la cultura. Entonces lo cortan. Entonces, ¿cómo volvemos a ese espíritu colectivo? Porque en este minuto yo siento y quiero creer que se puede contagiar un ánimo de trabajo colectivo que vaya más allá de cuánto dinero pueda haber, entendiendo que hay que rehacer ese tejido. Ya me voy a poner a esta mística, pero antiguamente estaba mucho estos programas de jóvenes voluntarios, estoy hablando hace mucho, en ese sueño truncado de algunos que tenemos. Entonces, como ahora en este individualismo, en este capitalismo y en esta rebeldía y en este daño a los gestores culturales, ¿cómo has pensado que se puede tejer esto como valorando a los cultores, pero al mismo tiempo, no hay recursos para? Entonces, ¿cómo has pensado tú que se puede trabajar surfeando un poquito esta ola? Bueno, es complejo, pero yo siento que desde el estallido en adelante la articulación territorial se ha fortalecido, independiente de lo que ha pasado con la pandemia. Yo la verdad es que veo que igual no ha dejado de generarse esta articulación en los propios territorios. Lo que ha faltado es la articulación con la gobernanza, ¿no? Y eso es lo que hay que volver a conquistar de a poco. Y obviamente nosotros tenemos algunos lineamientos de trabajo, hay programas que ya venían con el financiamiento como acotado, pero el que había, digamos, para trabajar, y lo que estamos haciendo es que tratando de orientar esos recursos que tenemos y esas líneas y esos programas a abordarlos desde el diálogo y el trabajo colectivo para poder en conjunto ir entendiendo de qué manera se van a ir ejecutando esos recursos. No llegar como con una orden, digamos, se aplica vamos a instalar esta obra de teatro allá porque allá es donde corresponde, no, sino que hacer un análisis un poquito más profundo de cuáles son esos recursos que tenemos, de cuáles son las herramientas artísticas y culturales que cuentan los territorios para generar estos cruces interesantes. Muchos de los recursos se van a ir generando en encuentros, en espacios de trabajo que permitan dar una orientación como desde las bases, desde los territorios hacia lo que queremos hacer colectivamente. También líneas que antes no se habían abordado, como por ejemplo la memoria y derechos humanos, o como por ejemplo la mirada de género,
que son temáticas que no se abordaron durante 4 años, que hoy sí se empiezan a abordar también nuevamente, y eso lo estamos queriendo abordar justamente desde los tejidos, desde las mesas de trabajo, entendiendo cómo orientarlas, orientar esas capacidades para poder lograrlo. Y también con un foco importante en la contratación de los artistas, o sea, tratando de abordar la mayor cantidad de posibilidades de contratación de artistas educadores. Hay un programa muy interesante de educación artística que se está desarrollando en varias líneas y que también pretende ir contratando a hartos artistas educadores, porque también vemos hoy que el tema con los colegios está súper fuerte, pero también trabajarlo como intersectorialmente, trabajar con la Seremía de Educación, trabajar con los Seremías de Economía y Turismo, abordar esas problemáticas también con el gobernador, que tiene toda la voluntad, o con el Consejo Regional, que estuve ayer con la Comisión de Cultura, y también hay una muy buena voluntad de poder tratar de generar un trabajo más mancomunado con los municipios, y la labor quizás más política es de poder ir conversando con los distintos alcaldes o con las distintas autoridades para sensibilizar y para entender que en el fondo nuestros artistas, nuestros cultores, nuestras acciones culturales territoriales, nuestro patrimonio, es una clave del desarrollo de la comunidad y de la sociedad. Y que si no invertimos y si no entregamos los recursos que son básicos, porque esto es un derecho humano, el desarrollo cultural, no es un lujo, es un derecho humano, es parte natural de nuestra expresión como sociedad. Estamos truncando el desarrollo de la propia comunidad, por lo tanto, creo que cada vez más lo están entendiendo también las autoridades, con los alcaldes con los que he podido conversar, lo ven. Ya también ha salido un poco este miedo generado por la pandemia, que fue, yo creo, muy paralizante, y generó como una reacción que era muy crítica desde los municipios, y hoy yo siento que eso ya de alguna manera está soltándose. Entonces este es un buen momento, yo siento, para poder reenfocar las políticas de cada territorio y darle una objetividad al trabajo artístico, darle el piso que merecemos todos, porque si no tenemos un desarrollo cultural, sobre todo en esta región que tiene una perspectiva de desarrollo turístico grande, y que finalmente todos los otros ámbitos, tú bien lo sabes, del ámbito más de la agricultura y de lo rural, digamos, que ahí hay un límite, o sea, no podemos seguir proyectando el desarrollo solo desde la extracción de nuestros recursos, eso ya está claro. Entonces, el turismo, que se ve como una salida al desarrollo de nuestro territorio, ¿de qué vive si no es de la experiencia, de la identidad, como de lo auténtico de cada lugar, de aquello especial que tiene una experiencia artística que te ofrece algo único y que tú no vas a olvidar y que vas a querer repetir o que vas a compartir con otros, que la curiosidad que te va a despertar ir a un lugar por esa experiencia que vas a vivir? Y yo creo que hay un trabajo muy interesante en términos de una política de lineamientos estratégicos de desarrollo en la región que deben incluir la cultura. Hoy los lineamientos de desarrollo de nuestra región no tienen a la cultura como un eje estratégico, y sí que lo es. Entonces, parte por lo local y parte por agrupar y por encontrarnos con los actores en los territorios y entender esa realidad, pero también tiene mucho que ver en cómo nos vamos relacionando entre los distintos sistemas políticos y digamos, de distintos poderes y administraciones territoriales para poder abordar esas problemáticas. No lo vamos a poder hacer solo, no va a depender solo de un ministerio. Es un cambio, estamos viviendo un cambio cultural, eso lo estamos viviendo como sociedad. Todo lo que estamos viviendo, son cambio de constitución, el cambio de mirada, todo lo que está pasando con el cambio climático, todo lo que está pasando con los movimientos migratorios, con la perspectiva pluricultural, todo eso es algo que es cultural y que nos está afectando. Entonces,
ya no es la cultura, ya no podemos pensar la cultura simplemente como la entretención que puede o no puede estar. La cultura es parte de nuestra sociedad y por eso es tan importante que eso se vaya comprendiendo. Y yo siento que este gobierno es un gobierno que eso lo tiene claro desde el principio y le está dando mucha prioridad. Entonces me alegra mucho porque creo que en todas las distintas seremías, como hemos estado trabajando con los distintos seremis, el gabinete, hay una alta valoración del trabajo colectivo y de integrar el tema cultural, así que yo siento que se vienen cosas muy positivas, que es una oportunidad. Las crisis siempre generan una oportunidad, yo creo que estamos en el momento de empezar a verlo. Excelente, Flor. Rolando, ¿tienes alguna pregunta para Flor? Sí, además el tiempo. Sí, yo hablo harto, perdón. No, mira, bueno, tú has tocado varias líneas, ¿no? Pero está claro que el fenómeno de la globalización tiende a uniformarlo todo, ¿ah? Y en ese sentido, claro, tenemos una cultura casi completamente igual en distintas partes del mundo, y por lo tanto es bien importante ir a nuestras raíces, ¿ah? Lo que, Sí. parafraseando a Mitterrand, él hablaba, ¿no es cierto?, de la Francia profunda. Uno podría decir el Chile profundo, que a ti te tocó, llevas viviendo varios años en Pichilemu, que es parte de nuestro reservorio, como decía el obispo González, parte del alma nacional, se encuentra en esas zonas rurales, quizás un poquito atrasadas, un poco olvidadas, y que hoy empiezan a ser redescubiertas, y estamos viviendo un fenómeno que es bien complicado, que es el fenómeno de la gentrificación, es decir, la llegada de mucha gente que tiende a vivir estos territorios, pero que trae su nueva forma de su nueva cultura, la cultura urbana que llega allí. No se adaptan ellos a lo que hay, sino que arrasan con lo que hay. Entonces, ¿cómo vamos a lograr ese adecuado equilibrio entre no transformar lo rural simplemente en un fenómeno que nos sirva para atraer turistas en un momento determinado del año, ¿no es cierto?, sino que lo transformamos en un valor profundo de lo que es el país y lo rescatamos para que efectivamente vaya permeando a la sociedad, una sociedad que ha ido perdiendo valores, ¿ya? Y que quizás ahí, en esa área rural, podemos encontrar muchas de las cosas que nos hace falta para reencontrarnos como comunidad. ¿Cómo estás pensando tú rescatar eso que te ha tocado vivir en todos estos años, que yo sé que tú lo has hecho muy bien en Pichilemu, pero cómo esa experiencia la puedes masificar al conjunto de la región? Sí, mira, yo misma soy parte de esa gentrificación, porque yo llegué de la ciudad a Pichilemu y finalmente es parte de lo que está sucediendo y tú muy bien lo dices, y en Pichilemu y en general en Cardenal Caro lo vemos, pero también los vemos en otras ciudades o otras comunas de la región que también está pasando, que de hecho la pandemia fomentó muchísimo además, ¿no? Como salir de la ciudad. Es muy importante lo que tú dices porque es muy riesgoso lo que está sucediendo, que justamente aquellas tradiciones o aquellos oficios, trabajos o grupos que son de un territorio oriundo, digamos, se empiezan a encerrar y transformar en guetos propios que no se abren hacia afuera, y aquellos que llegan desde afuera o llegamos desde afuera no nos sabemos integrar o valorar, valoramos porque vamos porque valoramos el lugar, no es que no se valore, porque entendemos que hay un valor ahí, pero el tratar de imponer o tratar de generar desde la mirada externa sin pasando quizás por encima de lo local, ¿no? Ahí hay que tener mucho cuidado y en ese sentido yo siento que es muy, muy relevante ir fomentando mucho el resguardo de nuestro patrimonio vivo, de nuestro patrimonio histórico, de nuestro patrimonio natural, y el resguardo no es solamente el protegerlo quizás a través de alguna ley o alguna norma, sino que generar investigación, generar educación, involucrar a los colegios, a las comunidades educativas es muy relevante porque son los niños los que van a ser los protectores, son la generación que va a seguir protegiendo en adelante todo lo que conozca y valore, ¿no? Y si nosotros no los enfrentamos o no los integramos a justamente
los oficios del campo, a la valoración de cosas sencillas que quizás se puedan ver sencillas para algunos, pero que tienen una gran complejidad y un gran legado detrás, son finalmente oficios que se van a ir perdiendo, porque además son oficios muy sacrificados la mayoría. Entonces cuesta mucho que nuevas generaciones los aborden. Y si no les damos valor, tenemos más probabilidades de que efectivamente vayan perdiéndose, vayan desapareciendo o se vayan aislando y encerrando y perdamos aquello que justamente nos da identidad. Y la identidad es súper importante porque la identidad no solamente genera una fortaleza territorial, comunitaria, sino que también genera fortaleza en el individuo. Si una persona es, por ejemplo, hoy día estuve en Malloa, que estaban lanzando un catálogo del patrimonio cultural de Malloa. Muy bonito, un trabajo que se hizo a través de un financiamiento de una de las líneas de apoyo a la identidad local que tiene la Seremicultura. Y ahí lo que hablábamos era que justamente una persona que conoce su lugar, su pueblo, sus tradiciones, sus hitos propios. En nuestra región tenemos desde una geología extraordinaria, tenemos paleontología, tenemos arqueología, tenemos una historia prehispánica increíble por descubrir todavía, tenemos una gran historia post-hispánica y, bueno, contemporánea. Si uno siente realmente propia esa identidad, uno luego va a cualquier lugar de Chile o del mundo y se siente con la confianza de decir, yo soy de Malloa, y mira, esto soy yo. Y entonces a uno le genera fortaleza cuando nosotros hablamos de la pachorra de los argentinos, por ejemplo, los argentinos que tienen tanta personalidad, y tú los ves vibrar con su cultura día a día de manera natural. Y entonces esos son elementos que son muy importantes de fortalecer. Yo creo que la educación es una clave, y la educación no solamente en los colegios, sino que la educación en nuestras comunidades. Entregar mucho más herramientas de conocimiento de nuestros territorios, de nuestros propios elementos patrimoniales o culturales en lo cotidiano. Y creo que ahí con los municipios hay mucho que trabajar, porque ahí hay líneas de fomento importantes, hay espacios culturales que deben hacerse parte, hay elementos y personas claves, actores claves, que son gatillantes en cada territorio de generar ese diálogo y esa conversación y instalar esos puentes, porque en la medida que uno fortalece esa mirada identitaria, cuando llegan nuevos integrantes a esas comunidades, esos integrantes están más obligados a aprenderlo y a valorarlo y a hacerse parte. Es lo que pasa cuando alguien viaja, por ejemplo, a Barcelona y te hablan en catalán. Y es España, o sea, para uno de afuera dice, oye, esto es España, ¿por qué habla en catalán este gallo? Y finalmente te vas enterando y te vas entendiendo que el valor que tiene cada habitante de Cataluña con su identidad es tan potente que finalmente brillan en el mundo de una manera muy particular y propia. Entonces, yo siento que que por lo mismo es tan importante hoy darle al territorio ese tipo de herramientas, ¿cachai? Como de educación, de valoración, de trabajo colectivo, de incentivo al rescate del patrimonio, a la investigación, a generar documentación, a generar contenido crítico. Y de a poquito, pues si esto es un trabajo que va a tomar generaciones, no es algo que va a funcionar así como así. Es un trabajo que hay que comenzarlo, o sea, que ya ha ido comenzando, que ya ha ido generando algunas pequeñas, digamos, ya podemos percibir que hay algo, ¿no? Ya no hay una negación de nuestra cultura, ya hay algo que está surgiendo, pero es un trabajo lento que debe trabajarse muy profundamente. ¿Sí?
No va a durar 4 años, va a ser más largo. El tiempo se nos va, quería, Nazario, ¿tienes alguna pregunta para Flor? Sí, bueno, primero ya habíamos conversado con Flor y reitero yo ahí la felicitación de que una persona como tú haya llegado a manejar el tema de la cultura dentro de la región. Y comentarte que por lo menos en el mundo donde yo me muevo, la gente ha dado puros buenos comentarios acerca de tu llegada a Cultura. Así que esa es una muy buena, es como se llama, una muy buena percepción que hay de la gente del trabajo que tú ya empezaste a hacer. Sí, la pregunta yo la enfocaría más, bueno, después de haber escuchado todo esto, la cultura es un tema tan amplio, tan transversal, digamos, que eh, yo pienso que a lo mejor puede haber ahí algún, cómo poder eh, definir los focos principales o los focos más importantes o más prioritarios a los que la Ceremi debería abordar, digamos, dentro del trabajo que se inicia y cómo se puede engranar esto con las directrices que te llegan desde el ministerio, ¿ya? Claro. Para poder, digamos, también, según lo que tú decías, poder hacer, preservar, valorizar, realzar, digamos, todo el rico, la riqueza cultural que tiene nuestra región, ¿no? Entonces, Mira, ¿cómo hacer ahí eso? es interesante porque el diagnóstico del ministerio, cuando hemos hecho los encuentros con los Ceremis de las distintas regiones, es súper similar. Lo que está pasando a nivel del ministerio y lo que está pasando en cada una de las regiones es más o menos parecido. O sea, estamos todos más o menos viviendo una realidad un poco similar. Obviamente que hay diferencias porque cada territorio es único, ¿no es cierto? Pero sí hay una realidad bastante pareja en el sentido de las necesidades urgentes, ¿no? Y es por eso también que rápidamente han salido estas medidas de apoyo al ámbito de la cultura post pandemia, que nunca surgieron quizás en el momento preciso cuando eran más necesarias en plena pandemia, pero hoy sí están apareciendo, que son, por ejemplo, este bono que va a haber para los artistas y las artistas y creadores, que va ya a partir de mayo empezar a abrirse esta como no sé si convocatoria, sino que esta apertura de bonos a los artistas que se están focalizando a través también de la inscripción del registro social de hogares, porque también así se puede establecer con el Ministerio de Desarrollo Social quienes están en un estado más crítico, se están priorizando hogares con jefaturas femeninas que tengan a su cuidado sujetos de cuidado como niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad o dependencia, etcétera, o con jefaturas masculinas que también tengan estas dependencias. Y en el fondo se está generando una priorización ahí para ir directamente a quienes están realmente pasándolo muy, muy mal, porque realmente la crisis en el ámbito de la cultura es bastante ruda. Luego además están otro tipo de líneas que vienen también desde el nivel central, que tienen más que ver con unirse a herramientas de fomento como Corfo, como Cercotec, para todas aquellas organizaciones que están formalizadas y que también requieren de mucho apoyo, porque hay muchísima pérdida en la industria cultural, en las organizaciones, en las compañías de teatro, en los espacios culturales, en las productoras que tienen todos estos equipamientos técnicos que ha habido mucho que han quebrado muchas empresas, ha sido realmente muy crítico lo que ha pasado con el ámbito del desarrollo un poquito más quizás empresarial en lo artístico-cultural. Y bueno, obviamente también empezar a fomentar el encuentro a través de ir bajando los aforos en los espacios culturales, que eso también era una gran demanda. Entonces, esos lineamientos que vienen un poco desde
transversales, van a ir cruzados, como te decía, con estos lineamientos que tiene la Seremía, que tienen 4 líneas de acción básicas, que son ciudadanía cultural, fomento, educación artística y los fondos concursables, que en el fondo están focalizándose en territorios que tienen un mayor aislamiento o segregación, que en aquellas comunas que por estadística participan menos, por ejemplo, fondos concursables, es muy fácil ver quiénes son los que más participan en los fondos, quiénes son los que más ganan en los fondos. Por supuesto, Rancagua se dispara y hay comunas que prácticamente no participan. Entonces, así uno también va entendiendo cómo ir focalizando y cómo ir llegando a aquellas personas que están realmente quedando atrás. El tema territorial también es muy importante, nosotros vamos a salir mucho terreno, yo tengo, ya eso ya es como un poco voluntad propia, pero de instalar como una seremía en terreno donde podamos ir con el equipo a trabajar como oficina en las distintas provincias para acercar también las consultas, las dudas, las reuniones, los encuentros con las organizaciones territoriales de manera más fluida, porque hay que descentralizar, y descentralizar también significa descentralizar desde Rancagua a la región. Entonces, por ahí van a estar los esfuerzos y tratar de que dentro de las posibilidades que nos da el marco actual de presupuesto, de programas definidos desde el año pasado, etcétera, que igual es acotado, poder ya avanzar lo más posible en la poca flexibilidad que hay y sobre todo diseñar en conjunto los 3 años que vienen, que yo creo que ahí es donde va a estar la fuerza, ¿no? Este año va a ser un año que quizás va a ser más de contención como colectiva, como más cooperativa, pero esperamos que el próximo año ya podamos tener lineamientos mucho más claros. Además que ahora tenemos que empezar a determinar la nueva estrategia de política regional cultural, que ya se venció, digamos, está vencida. Tenemos que empezar a trabajar en ese nuevo diseño que proyecta 6 años, me parece. Entonces, se viene mucho diálogo, mucho trabajo colectivo, muchas mesas intersectoriales o por sectores, y ir levantando y trabajando sobre todo con otros organismos para poder dar la respuesta que se está requiriendo. Yo creo que eso va a ser lo más interesante que va a ocurrir durante este año. Ya estamos hablando con los otros Ceremi, con medio ambiente, hoy día estábamos ahí conversando con bienes nacionales, conversando con medio ambiente, conversando con educación, con economía, que incluye turismo. Entonces hay mucho que podemos hacer en conjunto, con agricultura, de hecho, muy interesante también lo que podemos hacer ahí. Hay harto que se puede trabajar, pero estamos por ahora instalando como la mirada de este gobierno en los equipos internos, que ahí también es muy importante, conocernos, trabajar, ver cómo abordar, porque son lineamientos demasiado distintos a los que venían. Son maneras totalmente diferentes de trabar. Entonces, esa adaptación no es fácil. Pero es interesante. Interrumpir, Flor, porque el tiempo se nos va, pero yo creo que vamos a tener que tener otro diálogo regionalista contigo, sí, o varios. Es que yo soy buena para conversar, sí, perdón, vamos a tener que tener varias. Me encanta, me embalo. No, me pero embalo aparte que el tema de cultura es fascinante, igual yo quiero destacar antes de despedirte que esto que estás planteando de irte a terreno, no sé, tal vez me equivoque yo no lo he visto nunca, al menos en la región en cultura, jamás he visto un Ceremi de cultura yendo a terreno, no sé, pues a Pichilemu, o a Las Cabras, o en cualquier otro terreno, o sea, todo muy centralizado en Rancagua. Entonces yo te felicito por eso, porque yo creo que eso va a cambiar muchas cosas en términos del diálogo que va a tener la gente, que muchas veces tú le preguntas a la gente ¿quién es el Ceremi de Cultura? No tengo idea, jamás lo he visto, ¿ya? Entonces eso pasa con las Ceremi anteriores, independiente de lineamientos políticos aquí, de que eso no se veía. Entonces yo quiero destacar eso que planteaste, porque creo que eso va a cambiar mucho
la perspectiva que tenga la población respecto a Seremía de Cultura, Ministerio de Cultura, y la percepción que tengan ustedes también de las necesidades que hay en la región. Exacto. Claro, entonces un camino que tiene 2 vías de ida y de vuelta, entonces yo creo que eso es excelente, y bueno, Sí. a nombre de todos felicitarte de nuevo, destacar además que la gente cuando habla de la cocina política y esto otro, que reparto aquí de los partidos políticos, destacar que Flor no pertenece a ningún partido político, que sí trabajó por supuesto con mucho ahínco por la campaña de Boric, como es lógico Sí, que haya con sido mucha convicción. correcto, pero no pertenece a ningún partido político, y eso también habla muy bien de la ministra de Cultura, que lógicamente es la que tiene que haber aquí hecho la elección dentro de la gente que se le envió, que también la gente independiente tenga un espacio importante dentro de este gobierno, y yo creo que eso es excelente. Sí, bueno, ahí solo para cerrar decir que efectivamente yo vengo de Cardenal Caro, y Cardenal Caro viene con nosotros aquí a esta Seremía en el sentido de lo territorial que tú abordas. Colchagua, Cardenal Caro, son provincias que requieren mucho más atención que la que se les está pudiendo dar, así que ahí va a haber un foco importante. Y respecto de la inclusión de independientes, yo creo que no solamente, yo no me siento solo como independiente de partido, sino que siento que esto es como también un logro ciudadano, porque esto es este trabajo que se ha venido haciendo desde que despertamos, digamos, desde que despertamos, ha sido súper profundo, y finalmente el que yo haya llegado acá tiene que ver con un trabajo de la cultura propiamente tal, pero también tiene que ver con un apoyo, una representación de la ciudadanía que quiere ser parte de la toma de decisiones. Y yo creo que eso es importante sostenerlo, y por lo mismo los diálogos con las organizaciones, con las personas, es súper importante, y la idea de estar en terreno, que a mí me importa mucho por la importancia de estar en estas provincias que normalmente, o las comunas que están normalmente más segregadas, no es solamente de cultura. Yo creo que vamos a mostrar con este gobierno en general una perspectiva de territorio mucho más potente, un trabajo mancomunado entre las distintas organizaciones, los distintos ministerios, y así que en ese sentido estamos fuertemente, de hecho, incluso es más, la relación de gobernador con delegado presidencial, que se veía antes más tensa, hoy es de total colaboración. Entonces creo que aquí vamos a hacer vamos a ir marcando una diferencia en cómo gobernar, y eso yo creo que es lo que está tratando de instalar este gobierno, y esperamos que podamos lograrlo bien, y que la gente lo recoja y lo aprovechemos entre todos, porque es una oportunidad. Excelente, bueno, quiero despedirlo a todos. Un abrazo, Flor, y muchas gracias. Esperamos tenerte en otro diálogo regionalista para seguir Cuando quieran. conversando de cultura. Y Encantada. para ustedes en la casa, un saludo de parte nuestra, de todo el equipo regionalista, y continuaremos trabajando con las temáticas de nuestra región. Muchas Chao. gracias. Chao, que Chao. estén bien.